Buenos días al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz y a los amigos que ven, comparten con nosotros a través de las redes y plataformas digitales de Ediciones La Luz. Es un placer cerrar de alguna manera la 24 edición de Premio Celestino de Cuentos o los encuentros, los debates teóricos que se han suscitado en esta serie de homenajes que hemos querido realizar con un panel dedicado a uno de los escritores no solo italianos más importantes del siglo XX y toda la historia de las letras italianas, de la tan importante historia de las letras italianas, sino uno de los autores claves en la conformación del cuerpo narrativo, del cuerpo literario de las letras universales, que es Italo Calvino, nacido por cuestiones quizá del azar lesamiano, por cuestiones de esas maravillas, de los hilos que se tejen en Santiago de las Vegas, en Cuba, en 1923. 100 años de Italo Calvino celebramos en el Premio Celestino de Cuento y para ello me acompaña Eugenio Marrón, reconocido escritor cubano, el profesor universitario Ariel Saldívar y mi amiga, la poeta y editora Elizabeth Soto, que nos estará aproximando a dos miradas desde la lectura, desde la experiencia de dos amigos que no pudieron estar con nosotros hoy, pero que sí han enviado sus textos, sus opiniones sobre la obra de Calvino. Una es Catherine Persán, ganadora del Premio Celestino de Cuento la pasada edición, quien se aproxima a su relación con la obra, con la poética de Calvino. Y otro amigo, Guillermo Betancourt, profesor habanero, camagüeyano residente en La Habana, nos envió para el dossier del Premio Celestino de Cuento un texto también sobre la obra de Italo Calvino, sobre su impronta en las letras universales, el contexto político que desarrolla la narrativa Calvino. Estaremos conversando en este panel. Yo, a manera de introducción quizá, quiero recordar en esta mañana media lluviosa, hemos tenido días de bastante agua, acumulación sostenida de precipitaciones en esta parte del país, recordar un verso que Calvino parafrasea en uno de sus ensayos medulares de 6 propuestas para un próximo milenio, el próximo milenio, y Calvino, refiriéndose a la Divina Comedia de Dante Alighieri, dice que la imaginación es un lugar donde llueve. Pensando, y a propósito de estas lluvias, recordemos, hagamos este panel homenaje a Italo Calvino, contando con la lluvia y con esos espacios posibles para la imaginación. Para ello quiero comenzar con Ariel, quien nos comentará un poco sobre el contexto histórico, social, cultural, político, en que comienza, en los primeros años de la década del 50 del siglo pasado, la narrativa del italiano Italo Calvino. Sí, buenos días al público que nos acompaña y a los seguidores en las redes sociales. Antes que todo, agradecer a Ediciones La Luz la invitación a este espacio y iniciamos este espacio con una aproximación multidimensional a Italo Calvino. Partimos de una idea. En Italo Calvino, a mi modo de ver, se condensan determinadas tendencias y dialécticas de la época contemporánea. Y en esa condensación y articulación de tendencias de la época contemporánea, Italo Calvino es una de las voces estéticas, literarias, intelectuales y políticas que conforman la polifonía de la conciencia cultural europea. Participa en esa polifonía con figuras como Martin Heidegger desde Alemania, como Jean-Paul Sartre, como Michel Foucault, como pensadores destacados también como el ruso Mikhail Bakhtin. Es decir, hay en todos una preocupación común. ¿Qué desafíos, qué contradicciones, qué dialécticas instauran la época contemporánea a partir de determinados sucesos históricos? Un primer gran suceso histórico que marca el proyecto creador y el itinerario intelectual de Italo Calvino, la Segunda Guerra Mundial y la subsecuente posguerra.
Otro suceso importante que va dejando huellas en ese proyecto creador y en el itinerario intelectual de Ítalo Calvino es también el periodo histórico, el ciclo histórico de las vanguardias, la expansión de las vanguardias en su multiformidad, sus formas poéticas, sus formas literarias, sus formas artísticas, desde el cinematógrafo, etc. Pero además, ese proyecto creador y ese itinerario de Ítalo Calvino está asignado también por una constante histórica de ese tiempo que estamos hablando, es decir, primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad del siglo XX, que es la relación intelectual, poder, campo político. Una relación que está en estos momentos muy tensionada, muy erosionada y con profundos vacíos y distanciamientos. Estas son algunas de las señas de identidad que nos permiten encuadrar, situar el proyecto creador y el itinerario vital de Ítalo Calvino. Pero además hay otras señas de identidad interesantes, es decir, hay una suerte de progresión histórica en cuanto a lo que podríamos llamar ciclos creativos en la praxis literaria de Ítalo Calvino, elemento o aspecto que será abordado en profundidad por el profesor Magón dentro de unos minutos. Ciclos creativos que marcan ese itinerario intelectual y ese proyecto creador. Un primer ciclo creativo, un ciclo, por decirlo de alguna manera, de formación, muy cercano a determinados códigos, a determinadas pautas, postulados del llamado neorrealismo, en toda la complejidad y diversidad que implica el neorrealismo como movimiento estético-cultural, las tendencias, las corrientes, las figuras que se mueven dentro del neorrealismo italiano. Un segundo ciclo, a mi modo de ver, Marrón tal vez podrá complementar, de experimentación, transgresión y, vamos a decir, momento de rupturas en profundidad con el ciclo precedente. Y un tercer ciclo, que es el ciclo, por decirlo de alguna manera, de legitimación y universalización de la producción literaria y estética de Ítalo Calvino, que es el ciclo que abarca a finales de los 50 hasta el año 1985, cuando él fallece. Pero hay otra condicionante histórica y constante temporal que da señas de identidad con respecto a Ítalo Calvino como creador, que es la cuestión de la duración de su ciclo vital. Nace en 1923, muere en 1985. Y en esa duración, el concepto duración de su ciclo vital, la individualidad creadora que es Ítalo Calvino va generando determinadas dialécticas de la participación cultural con respecto a procesos que marcan la conciencia cultural europea contemporánea. Uno de estos procesos significativos es, en primer lugar, las dialécticas ideológicas y culturales que genera la Revolución de Octubre y los ecos dialécticos que eso deja en el campo intelectual europeo occidental, en relación con el ciclo inicial de formación de Ítalo Calvino, con las llamadas primeras experiencias o acercamientos a determinadas formas del realismo literario. Un segundo momento es el momento alusivo a la Segunda Guerra Mundial y a la subsecuente Segunda Posguerra. Ítalo Calvino es un hombre en este momento, en este segundo ciclo, de lo que Sartre llama el engagement, es decir, el intelectual y el escritor comprometido. Un concepto hoy, Marrón, no sé qué opinión, un poco también en una erosión de significado profunda. Es decir, hasta qué punto, en medio de la complejidad epocal y del amoralismo y el relativismo axiológico y cultural que nos condiciona, es posible mantener una coherencia en el plano de la correlación, lo estético, lo político, lo ideológico. Y hay un tercer elemento clave en esa duración de la vida de Ítalo Calvino, que es ya lo que yo le llamo la huella y la repercusión de él en la contemporaneidad próxima. Es decir, en tiempo histórico-social, 30 o 40 años no es nada. En tiempo de vida individual sí es algo significativo. Entonces aludimos aquí a la última etapa en la praxis creadora de Ítalo Calvino, que es la que tiene que ver con las formas de experimentación y la generación de lo que algunos autores denominan una suerte de fantasía en cuanto a ese momento dentro de su creación literaria, ¿no? Y también
su acercamiento a determinadas formas de la ensayística, donde pone en una visibilidad y con una suerte de capacidad de prefiguración tendencias que hoy están dominando en la creación artística y en la creación literaria, como son la acentuación de las mediaciones literatura, poesía, historia, los llamados híbridos teóricos literarios. Hay zonas de Italo Calvino, de su ensayística, que están prefigurando desde los primeros 80 esta cuestión. Pero además también, para ir cerrando mi aproximación y mi contextualización, Italo Calvino genera un discurso literario que está en sintonía dialéctica y a la vez en efecto de acercamiento, distanciamiento con respecto a la época y el mundo contemporáneo. Por ejemplo, con respecto a las tendencias tecnocentristas, es decir, los procesos de idealización de los avances científico-tecnológicos en la conciencia cultural de la Europa occidental de la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. También con respecto a los grandes acontecimientos históricos. Dígase, por ejemplo, a veces se olvida esto, que Italo Calvino es también partícipe de la dialéctica de la construcción de un imaginario nacional. Recordemos que el proceso de integración y unificación de Italia viene a concretarse en la segunda mitad del siglo XIX y tiene un proceso de expansión, ese proceso de unidad nacional como nación, como comunidad histórica cultural en toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, desde sus códigos estéticos, desde su praxis literaria, también Italo Calvino participa de la construcción de esa autoimagen de la Italia. A partir de recursos literarios como la ironía, como la parodia, como el divertimento, y apelando también a épocas históricas en las raíces históricas de la nación italiana como el Renacimiento y el Medioevo. No por gusto, hay personajes arquetípicos de él en su famosa trilogía que son una suerte de arquetipos culturales de determinados estamentos sociales y estamentos socioculturales que marcaron el Renacimiento y el Medioevo europeo. Es decir, de manera general, aquí están algunas de las señas de identidad, por no decir la mayoría, que nos van dando una imagen de conjunto, un cuadro de en qué situación histórica, espiritual, desde qué contexto político, desde qué inquietudes intelectuales, Italo Calvino, en esta duración que abarca 1923 a 1985, va desarrollando lo que Pierre Macherry en su teoría de la producción literaria y Bourdieu después llamó la dialéctica, itinerario vital, proyecto intelectual o proyecto creador. Sin más, el maestro Marrón hará una aproximación en profundidad, ¿no? Elizabeth Soto nos precede y luego Marrón nos aproximará en profundidad a la praxis literaria. Gracias Ariel por esta aproximación a los contextos que son tan necesarios y tan importantes a la hora de pensar y de analizar cómo se mueve la escritura o cómo se movió la obra de un escritor en determinado momento. Subrayar esto que decías, ¿no? Cómo la posguerra, cómo el hecho de esa construcción identitaria que acompaña la mentalidad del italiano, el italiano dividido quizás por el mismo conflicto de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos, la gente del fascismo, por decirlo de alguna manera, y cómo esta literatura, no solo en Italia, sino en diversos países, va a marcar un antes y un después a la hora de abordar ciertos temas, incluso de la identificación del escritor como ente social, como personaje de las circunstancias sociopolíticas del momento. Y también subrayar ya como en los 60 las formas en que el estructuralismo y el auge de la semiótica va a modelar y cambiar ciertas maneras de Calvino de enfocar el discurso narrativo, como el hecho de los signos y la interpretación de estos signos a la hora sobre todo en este último ciclo de las últimas novelas de Calvino, van a ser medulares en su discurso narrativo. Elizabeth, querida, preséntanos lo que harás, lo que no.
compartirás en esta mañana de Celestino. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre agradezco esta invitación a este panel, que aunque pertenezca al comité organizador, pues estoy ahora en calidad de interpretadora, interpretando dos trabajos que he recibido para el dossier que siempre se realiza post-evento. Digamos que por la misma carga de trabajo que nos genera el premio Celestino, pues cuando se termine el evento, vamos a estar circulando por las redes sociales un dossier con todos los trabajos, los paneles expuestos aquí. Estamos celebrando una boda, por eso quizás los amigos que nos están siguiendo en las redes sientan la interferencia, porque estamos en una calle muy céntrica, una de las calles más céntricas de la ciudad de Holguín, en la calle Museo. Una boda holguinera. Así que el Celestino, además de que se celebra por todo lo alto, pues también es motivo de nupcias. Son señales de la alucinación. Señales. Aquí vamos a alucinar en todos los sentidos. Bien, voy a leerles las palabras que me envía mi colega, amiga Catherine Perzán, holguinera que radica ahora mismo en La Habana. Me dicen si... Sí, continuamos. Y bueno, Catherine, además de ser una de esas amigas que provoca muchísima alegría estar cerca de ella, a mí me encanta su manera de escribir. Como decía Ariel, fue ganadora de la pasada edición del Premio Celestino de Cuentos, pero también fue ganadora del Premio Abelardo Estorino de Teatro en el año 2020 con el libro El pájaro motosierra. Es una dramaturga, además de ser periodista, que ya ha sido premiada en varias ocasiones. Y precisamente este libro, El pájaro motosierra, en la pasada edición de la Feria del Libro en La Habana, tuve la alegría de estar en su presentación. Palabras de presentación que realizó otro holguinero residente en La Habana y amigo nuestro, Fabián Suárez, y que quedé conmocionada. El pájaro motosierra me lo leí en una noche y se lo dije a Catherine, porque es una mezcla de poesía y de dramaturgia en la que no sabes si alucinar, si leer como una obra de teatro o si concentrarte en cada verso y bueno, pues así soñar. Catherine nos provoca aquí una mirada de Italo Calvino con su texto que lo titula Ménage à trois con Italo Calvino. Bienvenidos a la presbicia. Puedes encender un cigarro, abrir la ventana, poner a un volumen muy bajo April in Paris en la voz de Ella Fitzgerald, o lo que prefieras de Rachmaninoff. Puedes decirle a tu pareja que vas a leer el último texto de Catherine Perzán, que no te hable en los próximos minutos. Mejor ten el teléfono en modo vuelo. O sube a la azotea, o dile al camarero que te traiga un café expreso con poca azúcar, por favor. Si estás en un sitio de esos, claro. O coméntale a quien te acompaña que estás leyendo mi breve y extraña historia alrededor de esa novela de Italo Calvino que se titula Si una noche de invierno un viajero, y puedes decirle también que crees conocerme de algún lado, haberme visto alguna vez. ¿No llevaba acaso el pelo de un color naranja desfachatado? La historia comienza hace ya algunos años, en una librería en la librería de viejos de la calle O'Reilly, que pertenecía a la señora Marie, una francesa que vivía en La Habana desde 1998, o eso me contó, año en que había abandonado su país de viñedos y baguette por un cubano mucho más joven, quien en sus palabras destrozó su vida. Marie convertía las R's en magníficas G's con una gracia descomunal. Decía maravillosos libros, literatura, amor. Me vendía novelas realmente maravillosas, literatura de primera en singulares ediciones que conseguí en Europa a precios muy bajos cuando viajaba a ver a sus hijos. Una tarde, cuando ya éramos más o menos amigas, me vendió un libro por unos antiguos 20 CUC. Dinero que en aquel tiempo era una fortuna. Un libro que muchos libros dentro de los muchos libros, recuerdo que me alertó. La librería, estrechísima, estaba atravesada por dos enormes estantes de cedro y por las persianas se filtraba una luz que caía sobre los lomos de los Virginia Woolf, de los Henry Miller y los Mills-Holberg. Marie tenía un gato que se metía entre mis piernas y que dejaba a su paso el olor de todos los inciensos de lúgulas de Roux y rosas que ardían allí todas las tardes. Me caía bien Marie porque no se forzaba en ser bella.
Era aquella mujer, una trenza roja y una falda larga. Siempre había algunos extranjeros en la librería, o un muchacho que se quedaba a cargo cuando el margen viajaba. El muchacho era quien estaba aquella tarde cuando volví a ver qué sucedía con mi libro, que a la altura de la página 97 se había convertido en otra cosa, y yo no quería esa otra cosa, sino la novela inicial, aquella historia hipnótica desde el primer párrafo, con ese efecto de bruma, la terminal vaciada, los trenes, las noches en sus horas más largas, la maleta. Ese símbolo completamente misterioso porque encierra algo que no podemos ver, eso que debemos adivinar, el objeto acertijo, la llave maestra. No sigue, me contestó un hombre desde el fondo. Ahí se acaba. ¿Qué sabe usted?, le dije molesta. Ya la leí, me dijo el hombre, y siguió. Al parecer la novela es muchas novelas. Comienza en una terminal de trenes, entre el humo y ese sonido de puertas que abren extraños, de pasos apresurados. Luego se vuelve un contenedor de situaciones truncas que surgen de las que se van consumiendo, leños de chimenea. Fue un spoiler tan bueno que dejé de quejarme y le di, a petición suya, mi número de teléfono a aquel hombre que acababa de comprar allí. Nada más que ese libraco rarísimo de 500 páginas de Ruth Delors, la afición de escribir. Hay una historia única, siempre ha sido así, la de los libros que leemos, y luego contamos, compartimos con una única persona. Esa es la historia real, la de los cuentos antes de dormir, y los pasajes reinventados alrededor de una taza de té, del helado que gotea en la calle, de un cigarro que se apaga, la historia en la que nos toca hablar sobre los protagonistas. Se fueron, mataron, murieron, esperaron una llamada que jamás llegó, no escucharon el silbato del tren. La historia que terminamos siendo ante quien escucha ese personaje principal, la puta, el ladrón, el amante, las mil y una noches con su abanico de cuentos nocturnos que se regalan uno tras otro, no es la historia de las mil cabezas. La isla narrativa tan promulgada y tampoco es la historia de una mujer que desea salvar su vida y se esfuerza. No. Es la historia de alguien que se enamoró y que sabía que podía enamorar al otro. Convencer con palabras al objeto de su deseo. Una mujer noche tras noche, abriendo su boca para conquistar a un rey con cuentos. Esa es también la noche de invierno y el viajero, un anzuelo. El ojo que Calviño nos guiña para clavarnos de las vidas que designan los libros y de los amores que estos pueden desencadenar, engendrar. Un hombre y una mujer leyendo el mismo libro, algo así de libidinoso. Inferno quinto, 129. El libro que deja caer las cuatro manos. Las historias otras, que vemos más allá de las ventanas, de los autos y andando con prisa en la ciudad, las que nos cuentan los amigos y la prensa, no son más que espejismos cotidianos, acontecimientos vulnerables al olvido, trampas del tiempo, ménage à trois, dos cuerpos y un libro sobre una cama. Me gustó muchísimo esta reseña de Catherine. Continúo ahora con la reseña de Guillermo Betancourt. Guillermo Betancourt, también colega, graduado de Letras de la Universidad de Oriente, uno de los académicos más impresionantes que he conocido, no por ser colega y amigo también, pero posee ese orden en el discurso del que siempre agradecemos de los profesores, mi querido profesor Ariel, que también organizaba mis ideas. Y es tan hermoso encontrar en el cerebro de otro tu mente tan acomodada. Pues Guillermo padece de este ejercicio, es ahora profesor de la Escuela de Arte de la Vicentina de Camagüey. Y bueno, también ha colaborado con nosotros en las pasadas ediciones en los dossiers que también se han realizado aquí en la editorial. Calvino en una galaxia cuyo centro puede estar en cualquier parte. Guillermo Betancourt. Intuyo que existen complejidades en el tema de los derechos editoriales que a nosotros, lectores todavía apegados a la tinta y al papel, nos son ajenas y misteriosas. De otro modo no puedo explicarme la larga deuda que aún tiene Cuba con Ítalo Calvino. Porque si bien es cierto que en algún momento se publicaron aquí algunas de sus novelas, también es verdad que el grueso de su obra sigue siendo desconocida para nosotros, al menos en el formato tradicional. Además, esa deuda no es solo literaria. A nadie se le ocurría dudar que Calvino es italiano, radigalmente. Es más,
que se trata de una de las figuras más prominentes de la rica literatura transalpina del siglo pasado, lo cual no es poco decir los nombres de Ungaretti, Montalvo, Quasimodo, Derrida, Vittorini, Pavés, Pasolini, Merini o Cécimo. Así lo atestiguan. Sin embargo, el hecho ineludible de que haya nacido en Cuba, donde sus padres trabajaban, implica que también nos corresponda, siquiera sea por efecto de nostalgia, un poco del orgullo por su vasta obra, porque su centenario, eso sí, es un centenario cubano. Entonces imagino que pronto disfrutaremos acá de sus obras que no hemos visto en el catálogo de nuestras editoriales. Yo recuerdo haber leído 3 novelas de Calvino: El sendero de los nidos de araña, Las dos mitades del Vizconde y El varón rampante. Las 3 me parecieron, verdad de perogrullo, excelentes. Tal vez le tenga más cariño al sendero, si bien sé que siendo la primera todavía está lejos de lo que el escritor lograría después. Tradicionalmente vinculada al neorrealismo, El sendero es una lectura fresca, sin dobleces oscuros y que, amén del valor literario que en sí misma posee, es de igual modo un libro entretenido, función que en ocasiones menosprecian los gurús de la alta literatura. Las dos mitades del Vizconde y El varón rampante son otra cosa. Basta adentrarse mínimamente en sus páginas para notar que, tras el aliento fantástico que tienen, laten preocupaciones de corte humano, posicionamientos éticos y análisis de la realidad que, aunque eluden a un tratamiento lineal y didactizante, no se han disipado tras la aparente, solo aparente, frivolidad de sus asuntos. Una vez leí el término galaxia Calvino. Me pareció que pocos creadores eran dignos de tal epíteto. Me llegaron referencias a obras suyas, en las que la imaginación se desborda, de modo tal que sus páginas no estaban limitadas por la férrea satrapía de las letras, sino que inventaban al lector a crear un mundo del que solo se le ofrecía una panorámica, y en el cual pudiera hallarse las muchas complejidades, las infinitas variantes, la extrañeza y la pesada carga moral que implica ser y asumirse humano. Así, libros como El castillo de los destinos cruzados, Si una noche de invierno un viajero, o Las ciudades invisibles, se convierten en una tentación para quienes entendemos la literatura como un reto, para quienes aspiramos a ser, en palabras de Cortázar, lectores machos. Calvino será una galaxia cuyo centro puede estar en cualquier parte, en San Remo, en Turín, en París, en Nueva York, ciudades todas importantes y de peso en la vida del escritor, pero también puede estar en la humilde Santiago de Las Vegas. De esa parte de la galaxia que nos toca, de ese centro sucesivo y efímero, a 100 años de su visita a este mundo, los cubanos nos permitimos la vanidad de sentirnos orgullosos. Guillermo Betancourt, Camagüey, 30 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por ser la portadora de estas palabras para este panel. Con mucho placer. De verdad que me ha gustado muchísimo traer aquí a este panel las miradas, los pensamientos, el acercamiento de estos dos profesionales de las letras. Gracias, Enes. Gracias a ti. Una de las cosas los puntos que a mí me llaman la atención, me gustan de la obra de Calvino, incluso definido por él mismo, es esa capacidad de, digamos, 2 niveles de lectura en muchas de sus novelas, o al menos dos posibilidades, ¿no? Él mismo insistía en que sus novelas podían leerse, disfrutarse como una aventura, sin una previa preparación, digámoslo así. O sea, podían disfrutarse en el hecho de lo aventurero, de lo quijotesco, incluso en algunos momentos, ¿no? Y podía tener una segunda lectura donde se fueran descubriendo símbolos, signos, mensajes ocultos, porque cada aventura, cada viaje en una época histórica, estoy pensando en El varón rampante, cómo está atravesado por las condiciones sociopolíticas ya sea previas a la Revolución Francesa y posteriores a los años de Napoleón. Y todo aquello va conformando un lenguaje de signos y símbolos que permiten pasar de esa primera lectura más gozosa o más virginal, prístina, a una segunda lectura, codificando y decodificando miradas, signos que nos oculta o nos muestra Italo Calvino. Yo creo, como siempre he dicho, que Eugenio Marrón ha leído todo o casi todo de la buena literatura publicada, o al menos desea seguir leyendo y buscando y rastreando lo mejor de nuestras letras.
Pero uno de esos autores a los que ha vuelto desde sus primeras lecturas, lo ha puesto así, y a los que vuelve constantemente como un fiel compañero de esos de la mesita de noche al lado de la almohada, Eugenio, es a Italo Calvino, un autor medular en la conformación, digamos, en esa especie de cuerpo que cada escritor va formando y va trayendo hacia sí para crear y dar sedimento a su discurso literario. Calvino es uno de estos autores básicos para Eugenio Marrón. Sus aproximaciones, sus acercamientos y la relación también de Ítalo con Latinoamérica, con el contexto nuestro, nos comentará, nos adentrará Eugenio Marrón. Buenos días a los amigos que están aquí en estas confederaciones, que es este Salón en la Luz, y a los que están a través de los diversos espacios por las plataformas. Realmente es un privilegio esta mañana porque se trata de una mañana de lluvia en la que 4 viajeros nos hemos asomado a Ítalo Calvino. Mi querido Ariel Saldívar, profesor, ensayista de agudeza, ha trazado el mapa epocal, sociopolítico, sociocultural del tiempo en el que Ítalo Calvino, nacido el 15 de octubre de 1923 en Santiago de las Vegas y fallecido en Roma el 19 de septiembre de 1985, transcurrió. Los convidados, a través de su lectura que ha hecho muy gentilmente Elizabeth, también mi amiga Catherine, aprovechando los recursos del cuento también, para dar fe de la lectura de una de las novelas más inquietantes y más apostadoras por toda transgresión posible, que es Si una noche de invierno un viajero, y Betancourt, que ha apuntado 2 cosas que a mí me interesan mucho. El primero de esos apuntes tiene que ver con esta novela, que como bien ha recordado Betancourt en su reseña, no solo es la primera novela de Ítalo Calvino, El nido de las arañas, sino también es una novela que a veces se ha tratado de ningunear, puesto que en ella está el Calvino afincado a los primeros tiempos de su escritura, con un marcado énfasis en el realismo o neorrealismo de su tiempo. Sin embargo, hay algo a lo que se refería Betancourt en su reseña que yo quiero tomar, y es el hecho de que en esa novela laten las maneras de un espléndido Bildungsroman, de una novela de aprendizaje, de una aventura iniciática, e incluso de la misma forma que ya ha tratado en estos días en este evento Celestino antes del alba de Reinaldo Arenas, es también una novela alucinantemente iniciática, en tanto es una historia que tiene que ver con el aprendizaje de la vida desde la alucinación de un niño. Aquí tenemos el aprendizaje de la vida desde la participación de un niño en una época de conflicto como es la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y lo otro que apuntaba el amigo Betancourt es el hecho de la galaxia Calvino, porque realmente es una galaxia. Pero hay que tener en cuenta que esa galaxia, que empezó a tejerse desde los primeros tiempos, desde los primeros libros de Calvino, se cristaliza en el momento en que el autor de las 2 mitades del Vizconde tiene, por decirlo de alguna forma metafórica, un violento electroshock con la literatura, y es su encuentro con la obra y la persona de Jorge Luis Borges. Así las cosas, vamos a ver cómo el mundo de Calvino se va desplegando a través de diversas etapas. Las etapas iniciales que están en esta novela, El nido de las arañas, que recuenta la época de los partisanos luchando contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial en Italia, es una novela marcada por la impronta del neorrealismo sobre la generación de Calvino y sus amigos. Recuérdese que Calvino
tuvo una relación de amistad muy marcada también, sus diferencias de criterio que a veces no tenían lo más mínimo que ver para quitar un mínimo ese calado de amistad con Pierpaolo Pasolini. El año pasado celebramos el centenario de Pasolini y este año estamos celebrando el centenario de Calvino. Y la fe muy afincada en sus primeros tiempos fílmicos de Pasolini en ese neorrealismo es la fe afincada en sus primeros tiempos por Calvino en esa literatura de marcado énfasis neorrealista. Pero luego hay el surgimiento de un primer movimiento dentro de la obra de Calvino y es la escritura de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, cuya primera novela, Las dos mitades del Vizconde, tuvo una legendaria edición cubana con portada de Raúl Martínez, el ejemplar que ustedes ven ahí, y que por cierto es la novela en la que los tres miembros del jurado del Premio Celestino de este año, compañeros de generación, Zenén Paz, Antonio Caballero y yo, descubrimos a Calvino en nuestros años muy jóvenes, marca el comienzo de un nuevo Calvino que a partir de este texto y luego con El varón rampante y El caballero inexistente, crea una mitología muy personal de fabulaciones sobre el tiempo, la historia y cómo el tiempo y la historia, en el caso de los personajes de Calvino, tienen que ver mucho con los dones de la imaginación. Y luego viene esa época que considero yo es ya la tercera época, la época en que cristaliza al máximo Calvino y está en las apuestas firmes de su conocimiento para ir construyendo esa galaxia a la cual nos hemos referido, y es su encuentro con Jorge Luis Borges. ¿Qué determina la obra de Borges para Ítalo Calvino? Vamos a dejar que sea el propio Calvino el que lo diga. Dice Calvino: descubrir a Borges ha sido para nosotros ver realizada una potencialidad deseada desde siempre. Ver que tomara forma un mundo hecho a imagen y semejanza de los espacios del intelecto, habitado por un zodíaco de signos que corresponden a una exacta geometría. Ahí está la clave de ese Calvino posterior, del Calvino que habita en novelas como Si una noche de invierno un viajero, en El castillo de los destinos cruzados, y en un libro que es un libro entrañablemente borgiano, pero también un libro, por decirlo de alguna forma, marcopoliano, que es Las ciudades invisibles, que no solo es una relectura de Il Milione de Marco Polo, el famoso libro en el que ese viajero veneciano dio fe de su encuentro con el Oriente, sino también es el libro que alucina a viajeros, a cosmógrafos, a tratadistas desde la muy temprana Edad Media, porque desata la imaginación y millones de Marco Polo del encuentro con geografías, con grandes urbes, con grandes espacios, con personajes que una y otra vez son los que ponen énfasis en que el desplazamiento físico o mental es clave. Y ese desplazamiento mental, la construcción de esas perfectas geometrías a las cuales se refiere Calvino, es el que desde Borges lo convierte a él en no solo un lector privilegiado de Borges, un amigo de Borges en lo personal, sino en alguien que aprovecha la lección para escribir un libro en el que muy personalmente rinde homenaje a Marco Polo, que es Las ciudades invisibles, y rinde homenaje a Borges. Este libro, Las ciudades invisibles, que es uno de los grandes libros de la literatura en el siglo XX, una de las grandes apuestas de la ficción y del diálogo de la ficción con el tiempo, con la memoria y con la historia, es el libro que hubiera escrito Marco Polo justo cuando aparece en los años
finales de los 70, principios de los 80, pero también es un libro muy contemporáneo, porque en él el escritor Ítalo Calvino dialoga con un referente extraordinario como es Marco Polo y su libro de viajes y millones, y también apuesta a construir una nueva geografía imaginaria, apuesta a construir un nuevo desplazamiento por espacios ficcionales en los cuales la literatura crece y se multiplica, o para decirlo borgianamente, apuesta por adentrarse en el jardín de los senderos que se disfrutan. Si me permiten, les leo un fragmento de Las ciudades invisibles y ya verán ustedes el tono. Las ciudades y los signos. 2. De la ciudad de Sirma los viajeros vuelven con recuerdos bien claros. Un negro ciego que grita en la multitud, un loco que se asoma en la cornisa de un rascacielos, una muchacha que pasea con un puma sujeto con una trailla. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de Sirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Ciudades que se repiten para que algo llegue a fijarse en la mente. La clave de la escritura de Marco Polo es tomada por Calvino para él repetir el viaje y contar la historia de esas ciudades a su manera y gusto. Si bien en el introito de la novela Calvino da fe de que su tarea, la tarea del narrador, es contarle al emperador lo mismo que pasaba con Marco Polo, cómo es el mundo que tiene a su alrededor. Aquí todos nos convertimos en emperadores alucinados, recibiendo la buena nueva que trae de los viajes Ítalo Calvino, de ese viaje a través de esas ciudades invisibles. Este libro es una apuesta considerable por la imaginación y uno de los homenajes más extraordinarios que se han hecho a la capacidad borgiana de crear mundos, geometrías perfectas, donde la imaginación hace de las suyas. Como bien decía Calvino en el texto que yo citaba, el placer de descubrir a Borges fue para él el placer de adentrarse en lo posible del intelecto como el espacio donde la criatura humana puede habitar felizmente con la literatura y con la creación verbal. Pero hay también un Ítalo Calvino ensayista, un Ítalo Calvino que, haciendo gala del ensayo como lo quería Michel de Montaigne en los ensayos, texto clásico fundacional del género, contar, disfrutar el poder de la reflexión y del encuentro con la cultura, con la literatura, es un asunto que se toma muy en serio. No solo para aventurar tesis de cara a un nuevo milenio, o para aventurar tesis relacionadas con los sentidos, como es el caso de el libro de los 5 relatos inconclusos sobre los sentidos que él escribió, un relato para cada sentido bajo el sol jaguar. Y también el hecho de que Calvino, que venía de una formación como lector muy radical, muy asentada en el gran trabajo de las editoriales italianas de la época y también su conocimiento de otros mundos, aprovecha para entregar un libro que se titula ¿Por qué leer a los clásicos? Y que no es más que un paseo por un aula imaginaria donde el autor, convertido en un profesor maravilloso, va dilucidando ideas a través de aquellos grandes libros que él considera conforman lo que es el sentido del lector y lo que es el sentido de la pertenencia del clásico para el lector. Hay que recordar en que, por qué leer a los clásicos, Calvino también, de cierta forma, está trazando subterráneamente un mapa de cuáles son las creencias literarias que a él, como autor, más le interesan. Ahí, entre por qué leer a los clásicos, hay ensayos espléndidos sobre los cuentos de Lev Tolstoy, sobre las novelas extraordinarias de Joseph Conrad. Recuérdese que Calvino se graduó con una tesis sobre Joseph Conrad,
sobre Stendhal, otra de las pasiones de Calvino, y varios autores más. Jacques el fatalista, de Diderot, que es un libro descubierto y multiplicado en los años finales de los 70 por el gran escritor checo Milan Kundera. Calvino es un adelantado que nos va paseando por su sentido de lo que es leer a los clásicos, tomar a los clásicos, hacerlos tuyos. Y ese libro es un libro cardinal para su biografía intelectual. Otro libro, que es el libro que ya resume la fascinación de Calvino por la expansión de su galaxia, es la colección de ensayos, colección de arena. Otro guiño a Borges, un guiño al libro de arena de Borges y a la arena como el tiempo que se va y puede ser apresada a través de la escritura. En colección de arena está la fascinación de Calvino por un mundo en el cual él compartió diálogos con otro escritor latinoamericano muy grande que fue amigo de Calvino, Octavio Paz. Está el mundo de la India y está el mundo del Japón. Y esas cercanías literarias, culturales, le permiten desarrollar ideas sobre cómo en el mundo de la cultura la expansión de una galaxia literaria es también la expansión de una galaxia que va fagocitando otros territorios, territorios que tienen que ver con el placer de visitar un museo, territorios que tienen que ver con el placer de descubrir señales del tiempo muy clave para escribir sobre una época en la columna trajana de Roma, las historias vinculadas con los mercaderes, con los comerciantes, con los viajeros del Oriente. Todo eso está en Colección de Arena, ese libro de Calvino, que también es un libro deudor de otro importante encuentro, les decía yo a ustedes, de Calvino con América Latina. El encuentro de Calvino con la obra de Octavio Paz, quien desde mediados de los años 70, recuérdese cuando fue embajador de México en la India, tuvo un giro absoluto en su poesía y en su producción de ensayos y en sus reflexiones sobre la cultura a partir del encuentro con la India, con el Japón, con China, con los grandes textos de esas literaturas. Calvino da fe de él. Quiero apuntar también que para el lector de Calvino, claro está, que otro encuentro con un latinoamericano fundamental para su obra fue la lectura de Rayuela de Julio Cortázar, porque en Si una noche el invierno un viajero, en ese libro que el lector y la lectora van buscando constantemente y que no lo pueden encontrar porque se les ha perdido un fragmento, porque el fragmento está mutilado, porque no está aquí, porque hay que ir a tal editorial, hay que ir rastreándolo. Esa reconstrucción del libro que propone esa novela de Calvino es también, de cierta manera, la construcción de la otra novela que propone Cortázar con su mapa guía para una segunda lectura de Rayuela. Rayuela la puedes leer de principio a fin o la puedes leer a través del mapa de Cortázar y el mapa que va dilucidando otras apuestas, afirmando la imaginación como don que guía el oficio de la lectura, que es fundamental para Italo Calvino. Ese encuentro con Cortázar y sobre todo el encuentro y la participación en el Cuba en el temprano año 1964 como jurado del premio Casa de las Américas, que premió una de las primeras novelas latinoamericanas, uno de los textos significativos premiados en esa década de oro del premio Casa, que fue la novela Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia, el escritor mexicano, y que no es más que una revisitación de los grandes mitos de la Revolución Mexicana a través de una novela en la que el humor y la memoria van permutando e intercambiando roles. Todo eso interesaba a Calvino y es bueno distinguir que Calvino formó parte del jurado que premió esa novela de Ibargüengoitia, porque todo ello nos va trazando el mapa de este escritor extraordinario. Murió muy joven, murió a los 61 años, producto de un infarto cerebral. Se fue demasiado pronto
como se fueron demasiado pronto tantos autores. Pensamos también al calor del evento que ha hecho la luz en Roberto Bolaño, que se fue a los 50 años y dejó una obra extraordinaria. Calvino se fue a los 61 años y dejó una obra que no agota sus posibilidades y que se sigue multiplicando como la gran fiesta de la imaginación. La fiesta en esa sala que Calvino recordaba al hablar de Borges. Están las geometrías perfectas, están las construcciones que hacen feliz a la criatura humana a la hora de ella. Muchas gracias. Gracias por estas hermosísimas palabras tan llenas de lectura y conocimientos, ¿no?, de la obra de Ítalo Calvino. Añadir a esta serie de autores y al calor del propio premio Celestino, también otro de los homenajeados en estos días, que es Reinaldo Arenas, que también fallece bastante joven. Y todos... Y por cierto, no es nada errado decir que esta edición de la legendaria colección Cocuyo de las dos mitades de Ítalo Calvino fue uno de los libros que leyó Reinaldo Arenas en sus años de formación en la Biblioteca Nacional José Martí. Porque todos los jóvenes escritores de ese tiempo leían los libros apenas iban saliendo de estas espléndidas colecciones cubanas. Así que aventurar a Reinaldo Arenas como un lector de las dos mitades del Vizconde no hay nada errado. Está dentro de la lógica del tiempo y de la propia escritura de Arenas, donde algún estudioso avesado podrá descubrir en alguna de sus novelas alguna huella de Calvino. Ya ves como son autores, como los caminos se siguen bifurcando. Son autores también que tienen el universo Borges gravitando sobre ellos. Veíamos la importancia también de la obra de Borges en muchos textos de Bolaño, ¿no? Lo veíamos hace unos días. Y como son escritores que tienen esta muerte prematura, muerte al menos 50 y tantos años, Calvino en los 61, que tienen una huella, vienen a funcionar también como parteaguas generacional y un afán por la experimentación, por el pastiche, por digamos, romper las maneras en que la literatura se concebía y hacerla un acto lúdico también, un acto de búsqueda, de riesgo y de constante juego entre la relación lector, autor y escritor y el mundo que nos ofrecen las posibles vías de acercarse a la literatura. Creo que ha sido un panel de lujo, que hemos contado con excelentes intervenciones. Espero que este homenaje, lo sé, que está a la altura de un centenario como debe ser en la obra de Ítalo Calvino. Recordad además que Cuba, vinculado con Cuba también, se organiza, se premia el premio de novela Ítalo Calvino, de un tiempo, y es una especie de homenaje que desde esta parte del mundo se realiza a la obra de este escritor. Y tal vez el 15 de octubre, que es justo el día del centenario de Calvino, pues nuestro querido amigo, el poeta y director de esta editorial, Luis Youssef, prepare un convite de lecturas con Calvino ese día para sería otro homenaje para cerrar de esta manera el homenaje a Calvino. Recordar también hoy que hablabas del día del aniversario exacto y hoy celebramos justo los 90 años también de un narrador, pero sobre todo un gran poeta como es Rafael Alcides. Justo hoy estaría Alcides celebrando su 90 cumpleaños y ¿por qué no también festejar y celebrar en este panel los 90 años de un autor tan importante en las letras cubanas como es Rafael Alcides? De la misma manera... Hay que recordar La pata de palo y Agradecido como un perro, que son dos libros cardinales de la poesía cubana escrita por los integrantes de la generación del 50, de la cual Rafael Alcides es uno de sus más altos exponentes. De la misma manera que el varón
que el varón rampante subió a los 12 años a los árboles, Cosimo y rondó y nunca más bajó en su vida. Con ese mismo afán, Celestino sigue tallando, marcando versos en los árboles de esta geografía. Y seguirá haciéndolo con el afán del premio Celestino, con los muchos lectores que se seguirán acercando a la obra de Reinaldo Arenas y a la obra y a la propia novela Celestino de Alba. O sea, que esos signos, que esos versos tallados con ese afán de persistencia y de fe en la literatura nos sigan acompañando en este viaje por las letras que es el premio Celestino de Cuentos. Así que muchas gracias y agradezco a los amigos que están del otro lado de la pantalla de sus computadoras, móviles, dispositivos electrónicos y los amigos que nos acompañan en el salón a abrirse las constelaciones de edición.